Bueno, la historia de hoy es una historia, en alguna medida, una historia personal. En ese afán de uno de buscar nuevos horizontes. Es decir, cuando se hace monótono la vida, cuando uno está cansado de hacer lo que hace, cuando uno quiere buscar nuevos horizontes y busca alternativas, o sea, seguir viviendo, seguir conviviendo con la gente que uno ama, que uno quiere, tener el entorno cuidado, los hijos, los amigos. Y claro, llega un momento, que es el que me pasó a mí hace 20 años, hace 20 y tantos años. Yo tenía recién entonces 70 años de vida, pues era un muchacho joven en relación a mi 91 de ahora. Pero buscaba en la parte, la parte material la conocía. Yo había trabajado mucho acá. En fin, he trabajado mucho durante toda mi vida tratando de sobrevivir decentemente. Y no es fácil. No es fácil, sobre todo si uno es caminante, si uno transita mucho la vida y se mueve mucho. Se le hace complicado conformar una situación económica sólida. O sea, yo gané muchas veces dinero, trabajando como originariamente en las ideas y con intensidad física. Pero la pasión de mi sueño, de mis ilusiones, no te quiero aburrir con esto porque lo que quiero yo es tratar de salir del tema diario que encaramos, y por eso te quiero contar algo que ha sido una experiencia interesante en la vida mía. Interesante por lo curioso. Yo tenía reminiscencias de he leído tanto, y a mí hubo libros que me impactaron mucho. Te lo voy a pasar al costo, porque a lo mejor te inspira. A mí me inspiró mucho y me despertó las fantasías, que se llamó ¿Cómo hacerse rico? Piense y hágase rico. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Está en internet, incluso gratis, lo podés conseguir. Ese libro me dispararon todas las fantasías, pero me dio muchos instrumentos, y sobre todo por vivir en el lugar donde el que relata el libro, con todas sus experiencias, un tipo extraordinario, Napoleón Hill, que ya te he hablado algo de él en algunos videos, me despertó las fantasías. Entonces, yo quería a mis 70 años ya dejar de trabajar intensamente. Había hecho varias veces dinero, los había perdido, no los había perdido, los había invertido en mis sueños, en mis locuras, para muchos. Y mis locuras eran volver a mi país, ser útil, estar entre los míos, demostrar que se podían hacer cosas con lo mismo que hay, que son sintonías de fracaso, y que con esos mismos instrumentos y ese mismo poderío que hay alrededor nuestro en la Argentina, se podía vivir bien, se podía llegar a convivir con dignidad, tener pasar un buen bienestar. Y claro, eso a mí me consumió mucho dinero, porque yo trabajaba aquí, hacía una pequeña fortuna, 200, 300 mil dólares, a la Argentina. O sea, acá estaba en el apogeo, haciendo dinero, trabajando. O sea, yo trabajaba en publicidad, en lo mío, tenía un taller de carteles, de anuncios, de propaganda, de dibujos, trabajaba, por ejemplo, en Las Vegas, cuando estuve en los casinos, le trabajaba, en fin, y además, como ganaba buen dinero, compraba propiedades, casas viejas, y las remodelaba y las vendía. Entonces, a mí me ingresaba buen dinero, o sea, le había encontrado la vuelta a vivir, pero había aprendido a soñar más de lo que yo soñaba normalmente. Entonces, como la realidad a mí me golpeaba, porque me golpeaba en lo íntimo, yo hacía un surgimiento y adquiría potencial económico, me iba, lo perdía todo, tenía que empezar de cero otra vez. No sé cuántas veces empecé de cero. Entonces eso te golpea. Sí, te da un gran aprendizaje y una gran experiencia de vida,
pero hay que estar en el momento de tener, de haber tenido un Mercedes-Benz en la puerta, a estar en una esquina lloviendo, muerto de frío, esperando un colectivo, un transporte público. Las dos cosas en el mismo tiempo de tu vida, te las cuento, o sea, no son fáciles. Y claro, eso permitió que yo diera vuelo a mis fantasías. Inspirado en Napoleón Hill, empecé a crear un mundo virtual. Mientras seguía trabajando, no te creas que creé mi mundo virtual, dejé de laburar, dejé de poner el lomo. Pero ese mundo virtual le dio vuelo a mis esperanzas, a mis fantasías, a mis sueños. Y entonces ese mundo virtual era crear en tu imaginación cómo te gustaría vivir, cerrar los ojos, sentarse en un lugar, acostarse, en fin, un lugar solo, tranquilo, sin ruido, sin molestia, nadie te molestará, y empezar a construir como si fueras a construir un proyecto de tu vida. Conseguir una casa en el lugar de tus sueños, a la costa del mar, entre las montañas, de los bosques, en fin, el delirio de lo perfecto, la ensoñación. Y virtualmente lo podés hacer. O sea, yo me acuerdo que anduve buscando el lugar para hacer la casa, hipotéticamente, ¿no? Hacer la casa, esa que yo iba a vivir mis sueños, mi fantasía, mucho tiempo, porque había lugares que eran muy bonitos pero inaccesibles. O sea, todo lo construía en la imaginación. Es un apasionante. Esto me había inspirado a mí con Napoleón Hill, porque Napoleón Hill en una parte del libro dice que él, un tipo admirado y respetado acá y en el mundo como una eminencia en la creación de conceptos para triunfar en la vida. Él se reunía en un determinado momento, él cuenta que él se reunía con personalidades que habían sido grandes personajes en el mundo acá y que ya estaban muertos hacía 20, 30, 50, 100 años. Y en una hipotética mesa virtual, él se reunía con ellos y conversaba sobre problemas X, cantidad. Eso a mí me inspiró mucho porque dije, uno puede crear más allá de lo que la imaginación da, sobre todo si tienes un poquito de conocimiento, preparación o un poco de cultura, educación, normal, no necesariamente, te podés encontrar con todos los sueños y dentro de los sueños los personajes más inusitados, más increíbles. Yo también tenía mi experiencia en la Inopsis, que había hecho encuentros virtuales, hipnóticos con grandes personalidades ya. Yo tenía ese conocimiento, o sea, estar en poner a una persona en estado de trance a través de la Inopsis y retroceder en el tiempo y recorrer los pasajes de la historia y encontrarse con personajes. O sea, yo también había experimentado eso. La búsqueda del loco es ilimitada. Pero en esto de construir la casa me llevó tiempo porque el lugar, hasta que encontré el lugar y construí la casa de mis sueños, como la quería. La primera planta, que era toda una casa muy amplia, por supuesto, sí. Lo único que me costaba era crearla, no había que invertir nada. Y claro, le busqué todas las comodidades que yo conocía de casas de residencias que yo había visitado o que había observado en películas o en fotografías. En fin, yo tenía en la imaginación, imagínate, ustedes tienen la imaginación para crear ilimitadamente. Bueno, yo no me privaba de nada. Creé la casa de mis sueños, le puse los muebles que quería. Cuando estaba ya cerraba los ojos y ya había adquirido la costumbre de llegar a la casa, abrir la puerta, parar el auto que yo quería tener, un gran auto pomposo o un auto modesto. Yo quería vivir normal, o sea, no quería tener un auto que fuera un
una inversión de 200, 300 mil dólares. No, quería un auto normal, un auto común que usa casi toda la clase media. En ese tiempo los autos valían 6, 7 mil dólares, un Chevrolet, un Ford, un Toyota, 15, 10 mil dólares, 8 mil dólares valían. Entonces yo tenía un auto normal. Y la casa, sí, ahí le había invertido todo. Tenía salas, tenía salones, tenía dormitorio, tenía una subida por una escalera, que era una escalera especial que yo había creado en la imaginación. Cuando llegaba al segundo plano tenía un paisaje y unas fotos de las personas que yo admiraba, de los personajes que yo admiraba. Esta locura que te estoy contando, no te digo que la pongas en práctica, pero a mí me doblegó la vida, me duplicó la vida. O sea, yo tenía mi vida real. Nunca hice caso omiso a mi verdad, a salir a trabajar a la mañana, a hacer lo que tenía que hacer, a discutir con los clientes, discutir precios, conseguir materiales. Seguía comprando casas viejas, arreglando, tirando paredes, teniendo 2 o 3 muchachos que yo les iba enseñando cómo se hacía. Porque yo aprendí a construir, a remodelar casas acá, o sea, no lo sabía, yo fui aprendiendo, viendo y averiguando y, en fin. No te quiero hacer muy largo esto para que no sea un video interminable. Entonces, esa casa de mis sueños, que era la otra vida mía, la vida virtual, me daba mucha paz, mucha felicidad, o sea, yo me reencontraba con lo que ansiaba, lo que mis sueños me permitían. Entonces vas pensando simultáneamente que ocurriendo eso, de que a lo mejor sería posible llevar de la virtualidad que yo tenía a mi realidad. Porque se veía muy fácil todo. Pero el proceso no era adquisición, no era posesión. O sea, yo no quería tener del uso virtual en mi verdad, realidad, porque yo vivía bien, vivía en una buena casa con todas las comodidades. O sea que no tenía desesperación por tener eso, porque lo mío sí era más modesto, tenía todas los recodos, las cosas específicas que le había puesto a la casa virtual. Los cuadros, por ejemplo, tenía cuadros muy, muy importantes, visuales, pero cuadros que en la realidad cuestan a lo mejor $1.000.000, pero yo los tenía colgados en mi pared virtual, y tal es así que entraba y ahí estaba el cuadro de Rembrandt, o estaba el cuadro de Rafael, o el cuadro de Dalí, o un cuadro del pintor que a mí se me ocurriera convocar y colgar su cuadro ahí, virtualmente. O sea que yo tenía una casa de lujo, pero me empecé a dar cuenta que eso no era felicidad, que eso era más o menos lo mismo que me pasaba en la vida normal, que podía yo llegar a adquirir cosas, pero que después no me resolvían el deseo de hacer cosas útiles para los demás, porque esa era la pasión mía, tal vez ingenua, tonta o como quieras llamarle, ¿no? Pero yo te cuento el proceso cómo yo viví eso, cómo fui desarrollando el conocimiento para lograr la felicidad que la realidad no me daba. Te estoy diciendo una cosa que para lograr la felicidad que la realidad no me daba. Y claro, el conocimiento estribaba en ¿qué? ¿Cuál era lo que más deseaba en esa casa virtual, en esa casa ideal? Que en esa casa me visitaran personalidades, para yo escucharlos. O sea, imaginarme, un estado de locura, si querés. Entonces, tenía el placer y la libertad de convocar al que se me ocurriese, para llegar a tener un grupo de amigos que eventualmente yo me escapaba de mi realidad, de que dejaba de hablar con un cliente o de estar remodelando una casa y entrarme
Lo hacía en los momentos, no te crees que dejaba de trabajar para ir a sentarme meterme en la cama para pensar, no, en los tiempos que a uno le sobran, viste que hay tiempos que generalmente uno siempre le sobra, por más ocupado que esté, siempre hay tiempo, hay momentos que te sobra el tiempo. Entonces, la idea era que si tenía posibilidad de tener los mejores cuadros, tener los mejores diseños, los mejores muebles, o sea, lo que la imaginación me demandaba. Qué bueno sería tener los importantes amigos, ¿no? Y empecé a convocar, a invitar a mi casa, a esa casa virtual, a la personalidad que yo más admiraba. Y claro, me costaba traerlos. Yo había preparado una sala, un salón, más o menos un salón que te diría de unos 10 metros de largo por 6 de ancho, con una gran mesa y todas sillas dispuestas alrededor, en la imaginación, para que hipotéticamente pudiera reunir a 5, 6 o 10, o ¿sabe? Una convención de 20 o 30 personalidades, generalmente todos muertos. Nunca se me ocurrió por pensar en la imaginación que iba a invitar a uno que estuviese vivo, porque me imaginaba que estaba muy ocupado y que no iba a poder venir. Fue difícil. Y cuando tenía preparada esa sala, yo subía, ya recuerdo que subía las escaleras, veía ese cuadro con todos los personajes que yo admiraba, caminaba por los pasillos, por la casa, veía, en fin, arreglaba alguna cosa, las flores que tenía, siempre frescas, en fin, todo lo que soñaba que se apegara a una realidad, pero era virtual, no era real. Pero los invitados virtuales no me llegaban. No tenía el secreto, para que llegaran ahí, para verlos ahí sentados. Y pasan el tiempo hasta que un día me siento yo ahí solo, en la mesa esa, en esa mesa virtual que yo tenía, ese salón que te digo, muy iluminado, no se veía ninguna luz, pero estaba iluminado, y como que me quedo dormitando, o sea, pensando, y me fui como dormitando. Cuando abro los ojos, veo como 10 personas distintas sentadas en esa mesa. No te voy a nombrar los personajes que estaban sentados ahí conmigo, pero uno se paró de ellos y me dijo, bueno, ¿para qué nos quieres? ¿Para qué nos has llamado? ¿Para qué nos has invitado? ¿Qué nos vas a ofrecer? Y todos así aplaudieron. Sí, es cierto, estamos aquí, nos has invitado. O sea, yo virtualmente había logrado que la locura llegara al máximo. Te estoy hablando de una experiencia que la viví. Esa experiencia se fue perfeccionando a medida de que transcurría el tiempo, se fue perfeccionando porque fui adquiriendo, digamos, plasticidad para convocar. Entonces llegó un momento que yo convocaba a un determinado personaje, o a 2 o a 3, y establecía conversaciones virtuales con esa persona. Y discutíamos ponencias, y me sugerían ideas, pero de verdad. O sea, cosa que yo nunca hubiese ocurrido. Me acuerdo que, no te voy a hacer nombres para no fanfarronear me acuerdo que en alguna vez hasta se estableció una polémica, porque se planteó un tema siempre relacionado con estas cosas que uno acaricia y sueña. Y entonces me acuerdo que la persona esa pegó un golpe en la mesa y me dijo, no es así. Dijo, por eso las cosas no salen, por eso la gente está erróneamente equivocada, ejerciendo determinadas influencias que no le van a conducir. O sea, se había convertido ese encuentro virtual
de la locura, porque para cualquiera de ustedes es una locura, y es natural que así sea. Si a mí alguien me lo cuenta, digo, este está... O sea, pero yo sabía que no estaba loco, o sea, yo sabía que abría los ojos y me ponía, y tenía alrededor mío todas las realidades que yo podía tocar. O sea, no es que yo estaba loco, me enfrió el agua y deliraba conmigo, no. Entonces, todas esas cosas yo te quería contar un día este secreto, para salir de lo común que tratamos todos los días, para que vea que uno puede a través del pensamiento, quizá en otra oportunidad te cuente más, porque hay muchos detalles, y te digo una cosa, yo tuve muchos aprendizajes, y escuché a personalidades que nunca en la vida me hubiera imaginado que esa gente pudiera pensar así y que me dijera, ¿sería la misma locura mía que me daría un instrumento? Es posible que sea la imaginación mía o algún chip imaginario que tenía instalado que aparecía, por ejemplo, Platón y decía tal o cual cosa que yo no conocía de Platón. Yo he leído bastante de Platón, por ejemplo, y había cosas que en la conversación que la mezclaban con la realidad actual de esos tiempos. Ese tiempo me duró a mí hasta que yo preparé un viaje de regreso a la Argentina. Cuando yo, mientras estaba haciendo todo eso, o sea, eso me escapaba a mí, porque acá la vida para el inmigrante, sobre todo a mí me costó integrarme, porque yo tuve dificultades siempre para integrarme en el idioma. Para mí el idioma fue muy difícil. O sea, yo llegué acá con una edad ya adulta y más que la necesidad de aprender el idioma, tenía necesidad de mantener a la familia. Entonces, sí, iba a la noche a la escuela para aprender inglés, pero la cabeza estaba en mañana a ver, tenía que conseguir para que comieran, tenía yo la familia, tenía mi padre, mi madre, tenía mi madre, mi padre, Abelito y mi esposa, y un niño recién nacido, una niña recién nacida, que hoy es Maribel, una de ellas que la han visto ustedes en mis videos. O sea, usted tiene que salir a guadañar el pan del día. Entonces, sí, tal vez sea un pretexto, me dirá, si es posible. Hay gente que no tiene facultades para aprender idiomas y otros que los aprenden automáticamente. Pero para mí el idioma fue muy difícil. Ha sido y sigue siendo muy difícil, yo le escapo. O sea, lo hablo por necesidad, sí lo hablo, y como Tarzán me hago entender, o sea, sí, no tengo inconveniente, o sea, no es un límite que estoy cerrado. Yo hablo inglés, no entiendo tanto, pero hablar sí hablo bastante hablo. O sea, puedo expresarme en cualquier lado y me entienden. Lo que es, cuando me responden inmediatamente, pues no caso todo. Pero bueno, tal vez ese problema hacía que yo me aislara en un mundo virtual. Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esta historia? Porque, bueno, ¿qué me importa, toda esa historia que estás contando vos? Que fue tu berretín, tu locura, No. En este instante, en este momento, en el mundo se está produciendo un gran cambio. Mark Zuckerberg, el mandamás, el creador o el dueño de Facebook, que es ahora le ha cambiado el nombre, se llama Meta no sé cuánto, Metagrosso, Meta no sé qué, Metagrove o Meta, no me acuerdo bien. Habla de eso. Y viene un cambio en tercera dimensión, virtual, que se va a operar en el nivel que te estoy hablando yo. O sea, fíjate, después de 20 y tantos años que yo deliraba con mis locuras, ahora la tecnología y la ciencia de la comunicación, imagínate lo que habrá avanzado que nosotros todavía no conocemos, pero ya hablan de la tercera dimensión, ya hemos hablado,
y hablan de la vida virtual y de que uno va a poder componer ese mundo imaginario y lo va a ver y lo va a compartir, con ponerse unos anteojos va a interactuar con lo que uno quiera. O sea, lo que yo me imaginé cuando construí la casa, cuando junté los amigos, cuando veía en los encuentros virtuales con las personalidades del mundo, cuando los escuchaba, incluso yo podía distinguir la voz de cada uno de ellos. O sea, eso es locuaz, es locura. Cada uno tenía una voz. Me acuerdo que tenía una voz ronca, fónica, era como es el de la ley de gravedad, Newton, que fue el que se dijo, no es así. Una voz ronca, una voz estruendosa, una voz, como dicen, cavernosa. Y así otros tenían voces como voz delgadita, como voz semi-afeminada, o sea, era increíble, yo había adquirido ya un ejercicio, o sea, que había entrado tal vez más en la locura, que realmente los oía. Y me quedaba tentado porque después que terminaba la sesión, yo tenía un conocimiento distinto de muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas de eso. Ahí me encontré a Pirulo. Ahí fue la primera vez que apareció Pirulo. Quién sabe quién habrá sido. Ahí conocí a Pirulo. Ese personaje que yo he escrito un libro y que muchas enseñanzas, ahí las escuché, de lo que viste escrito en ese libro. Pero no nos distraigamos más en el recuerdo. La ciencia y la tecnología de la comunicación moderna, en este momento, y sobre todo Facebook, con esa está trayendo eso a la actualidad. Quiere decir que en un par de años es muy posible todo el mundo dispongamos de esos instrumentos para en tercera dimensión convivir con lo virtual. De ahí al paso de un video que hace un par de meses yo hice, de la cuarta dimensión. ¿Te acordás que dije que no existe la muerte? Hablamos de eso. No sé si habrán visto algunos de ustedes, posiblemente no le han dado importancia el video ese que hablamos de la vida, que la vida continúa en otra forma, que nosotros somos eternos, que no morimos nunca. O sea, que lo que muere es el cuerpo. Es decir, tiramos la computadora por vieja, pero los programas no los tiramos. O sea, lo que hicimos, los videos, o lo que escribimos, o lo que leímos, o todo, lo único que es otra computadora que a lo mejor es un teléfono ahora. Antes era un aparato así, ahora es un teléfono de ese tamaño, y ahí encuentro todos los mismos programas y todas las mismas enseñanzas y sabidurías y experiencias y videos y lo que sea. O sea, pasarán a lo mejor 50, 60 años, habrán cambiado todas estas tecnologías, pero podrás seguir viendo mis videos. A lo mejor dentro de 50 años me ves más joven todavía, y yo ya ni el polvo estoy, pero yo creo que seguimos haciendo aprendizajes, porque este para mí es la vida, en otra dimensión. Y hablábamos en ese video que hice hace tiempo, hace 2 o 3 meses, de que la vida continúa en otra dimensión. Esta tecnología que están ahora, en estos días, debes estar informado, es posible, si no, búsquelo, habla de eso. Quiere decir entonces que nosotros estamos en transición. O sea, todo lo que hagamos materialmente acá es temporal. Los grandes cambios que buscamos quizá sea todos estos inconvenientes que tenemos que nos estén capacitando para tareas mucho más importantes en el futuro. No te estoy diciendo que no te ocupes del hambre, de la falta de trabajo, de la delincuencia, del delito, de los atorrantes que gobiernan, de los incapaces, de los ineptos, de los soberbios. No, nada, no te debes olvidar de eso, al contrario. Debes ocuparte y mañana ir a votar, porque en la Argentina mañana hay elecciones. Pasado mañana, el domingo hay elecciones. O sea que no es cuestión de mañana voy a hacer un video para eso.
Mañana voy a hacer un video. Pero hoy quería contarte esta experiencia de mi mundo virtual, donde me enseñó muchas cosas, donde fue, digamos, el solaz de mi soledad. O sea, yo tenía la familia alrededor, no estaba solo, pero había una soledad cultural, de ensoñación, y eso me ayudó mucho a seguir conviviendo, a mantener viva mis esperanzas, mis ilusiones, mis sueños, a tener siempre un motivo para mañana, a tener un desafío. Por ejemplo, cuando yo descubrí ese mundo y tenía esa casa, ya yo estaba trabajando en alguna cosa, en algún lugar, haciendo un trabajo fuerte, de fuerza física, y estaba pensando que en la casa, en esa casa hipotética virtual donde estaban los cuadros de Monet, de Rafael, en fin, de los grandes, estaba esa mesa grande, y a lo mejor ahí ese día, o esa tarde, o esa noche, o esa madrugada, me iba a encontrar con uno que yo llamara, porque eso es lo más curioso, ¿no? Que se presentaba cualquiera. Yo quería hablar con fulano de tal, y fulano de tal se veía a veces. Yo me sentaba solo en la última parte de la mesa, en la cabecera de la mesa, y veía en la silla como una nebulosa, ¿no? Esto es espeluznante. Y de repente tomaba forma, un cuerpo. Y siempre sonrientes. Me acuerdo que uno que vino muy enojado un día era Sarmiento. Muy enojado. Se sentía molesto. Sarmiento, yo no lo conocía, el Sarmiento ese que vi. Un hombre de barba, moreno, no se veía moreno, pero ¿para qué me quieres? ¿Qué necesitas? Y todavía los recuerdo, ¿eh? Pero bueno, hicimos este video hoy contándote una experiencia de locura, de sueño, de imaginación. Pero estoy cuerdo, te digo de verdad, no lo tomes, digamos, literalmente. Estoy bien, estoy cuerdo, no estoy enfermo, no, al contrario, estoy bien, muy bien, lúcido. O sea, todavía soporto mis 91 años con lucidez. Estas cosas que te cuento fueron hace 20 años, cuando yo era joven todavía, tenía recién 70 años. O sea que fíjate cuánto tiempo tenés por delante todavía. En fin, hermano, gracias por el tiempo, por haberme escuchado, por tener la paciencia que tienes, y hemos disfrutado cosas que a lo mejor si te tratas de interesar por esto, a lo mejor te sientes, como te hablé del tema del espejo, que mucha gente me ha agradecido porque se ha encontrado con una persona desconocida que era el mismo y que realmente ahora le está cambiando muchos parámetros. Esto te puede dar la casa virtual de tus sueños. Y es bueno tener una casa virtual de los sueños porque a veces la realidad es muy cruda, es muy dura. Así que por eso es bueno escaparse por la tangente. Y lo virtual es la tangente. En fin, te mando un abrazo grande y por supuesto mañana nos volvemos a ver, porque mañana, no te olvides, hay elecciones en la Argentina de medio término y yo te voy a dar mi modesta opinión. No sé si te va a interesar, pero por lo menos vamos a estar ahí sobre la cresta de la ola. Te mando un gran abrazo.